Buenos días muchachos, ¿cómo están? Buenos días Jeffrey, buenos días Luis Eduardo, buenos días Harold. Esperemos que Hola los a todos chicos muchachos. se conecten, esperemos que los compañeros se conecten y damos inicio para continuar con la presentación que estábamos hablando ayer y para confirmar que ayer recibí varios correos del grupo para confirmar quién lo envió, ¿listo? Entonces esperemos que se conecten. A las 9:05 iniciamos. Kevin Hoyos, buenos días. Esta sesión es con décimo, la de sexto es a las 10. Ahí. Hola Brian, hola Guillermo, hola David, buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Muy bien, profe. Me alegra ¿Y usted? bastante. Todo muy bien, todo muy bien. Kevin Hoyos, buenos días de sexto 2. La sesión de sexto es a las 10 de la mañana, Kevin. Ahorita estamos reunidos con décimo.
Bueno, muchachos, ya vamos a dar inicio entonces. De nuevo, pues buenos días a los que se conectan. Me falta por saludar por acá a Fanny y a Emanuel. ¿Listo? El resto ya los había saludado. Bueno, muchachos, espero que hayan amanecido muy bien. La idea de hoy es confirmar los que enviaron pues los trabajos. Todavía no los he calificado porque pues varios de ustedes los enviaron ayer en las horas de la tarde, noche. Entonces voy a confirmar, eso sí, los que lo enviaron. Digamos que ya sería como el consolidado de los trabajos. Porque hasta ayer pues era la fecha límite, ¿cierto? Voy a leerlos de nuevo y luego la segunda parte sería terminar la presentación que estábamos haciendo de los ciclos biogeoquímicos. Entonces está en la entrega de los trabajos está Brian Ostia, Daniel Rivera, David Velázquez, Dilmar González, Fanny, Guillermo, Jeffrey, Luis Carlos, Luis Eduardo, Meider, Alejandro, Emanuel, Harold, Juan Andrés, Juan Esteban, María Victoria, Mauricio Amaya, Nicole Tavares, Sara Penagos, Verónica Vargas, Jimena Rodríguez y Yurani Paredes. ¿Sí? Esos fueron los que entregaron hasta el día de ayer. Ya los tengo pues ahí en la base de datos descargados para empezar a revisarlos. Porque digamos que ya de aquí en adelante, pues digamos que ya la nota en términos del cumplimiento, pues ya no sería la misma de las personas que lo entregaron hasta el día de ayer, que era la fecha límite, ¿cierto? En eso pues ya habíamos como quedado y habíamos hablado. Entonces, listo. Si tienen de pronto los que están acá, si les llegó, si leí de pronto no lo envió, pero no lo leí, me lo hace saber por WhatsApp. Igual ahora más tarde vuelvo y envío pues la sesión al grupo y si también de pronto alguien que no está conectado en estos momentos más tarde se da cuenta que de pronto envió el trabajo y no lo leí dentro de esta lectura que hice, también se puede comunicar conmigo y miramos qué sucedió. Hola María Victoria, ¿cómo estás? Entonces, listo, la segunda parte, muchachos, vamos a tratar en lo posible de terminar la presentación que iniciamos el día de ayer para que tengamos algunos elementos importantes con los cuales podamos desarrollar nuestro taller y lo hagamos de la mejor forma posible. ¿Listo? Entonces, en el día de ayer habíamos quedado acá, ¿cierto? En el ciclo del agua. Habíamos hecho como un análisis general de cómo estaba estructurado este ciclo, ¿cierto? Habíamos quedado pues en la parte de las aguas subterráneas y obviamente como es un ciclo, pues obviamente que ese ciclo tiene que cumplirse y en la parte de las aguas subterráneas o con la precipitación y lluvias, pues el agua vuelve a las corrientes hídricas, ¿cierto? Quebradas, ríos y océanos. Sin embargo, lo importante también aquí de poder analizar es cuando los ciclos se ven alterados y prácticamente, pues digamos que lo voy a decir muy sencillamente, es por términos de contaminación. Digamos que este ciclo del agua, pues ¿dónde se puede contaminar? El suelo se puede ver contaminado, ¿cierto? Y si se contamina el suelo, digamos, con químicos, con agroindustriales, ¿cierto? Químicos agroindustriales, pues esta agua se va a ver contaminada. Si esa agua se ve contaminada, es agua que va a las quebradas, es agua que va a los ríos y desde ahí puede empezar a contaminarse este ciclo o se puede ver alterado, ¿sí? Por la mano, pues obviamente del ser humano, porque digamos que estamos ahí haciendo tratamientos que se deben hacer desde el punto de vista de hacer de pronto sembrados en términos agrícolas, pero ¿cuál es el problema allí? Que los químicos que tienen estos eh, eh, fertilizantes, pues son unos químicos muy agresivos, muy agrestes con todo lo que es el suelo y obviamente ustedes saben que en el suelo ahí necesariamente está el agua. También, pues, ese ciclo se puede ver alterado específicamente en los ríos o en los océanos cuando hay contaminación directamente al agua, ¿cierto? Por ejemplo, las textileras de Itagüí o las que quedan al sur del Valle de la Urra, en Caldas o hacia esa parte, ¿cierto? Sabaneta, hacia el sur de la ciudad del Valle de la Urra,
Esas textileras lo que hacen es directamente, las que son muy responsables con el medio ambiente, agregan estos materiales perjudiciales que también son químicos que alteran directamente el agua del río Medellín. Y esta agua, pues también, ahí de una vez se ve alterado el ciclo, porque esta agua, ¿sí? Si por ejemplo uno puede hacer todo el barrido del río Medellín, ¿hasta dónde va a llegar, cierto? Pues uno puede hacer todo el barrido en términos geográficos, hidrográficos, a ver dónde termina el río Medellín, en qué océano, y podemos darnos cuenta que es posiblemente hacia la parte del norte del Valle de la Urra, es decir, digamos hacia Coveñas, por ejemplo, ¿sí? Toda esa parte donde hay mar, que algunos de ustedes pues conocen, es posible que se vea contaminado simplemente por empezar esa contaminación en Itagüí. Entonces, fíjense que ahí ya empieza ese ciclo del agua a verse contaminado. Y también se puede ver contaminado, digamos, en términos atmosféricos. ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, todos los vehículos que nosotros conocemos arrojan estos gases tóxicos, ¿cierto? Por sus exhaustos, ya sea un vehículo grande, un vehículo pequeño, como un automóvil de 4 personas o una motocicleta. Todos esos arrojan ciertos componentes químicos, eso que pues habitualmente conocemos como humo, pero ahí van una cantidad de gases tóxicos. ¿Esos gases a dónde van? Pues a la atmósfera. Y esos gases en la atmósfera, como en la atmósfera hay agua que es gaseosa, se combinan con esa agua y es lo que generan algo que se denomina lluvia ácida. Entonces, fíjense que ahí también es importante no solamente mirar cómo este ciclo del agua y los demás ciclos funcionan correctamente, entre comillas, sino también lo que podríamos decir es cómo se ven alterados. Que quizás eso también es muy importante de reconocerlo y de entenderlo. ¿Listo? Entonces, fíjense cómo se altera también el ciclo. No sé si hay alguna duda hasta ahí, chicos. ¿Tienen alguna inquietud? O podemos seguir con el otro. ¿Ninguna duda? Listo. ¿Sí me están escuchando, cierto? Sí. Listo. Vamos con este ciclo, que es el ciclo del oxígeno. Como ayer lo estábamos mencionando, en algún momento lo mencioné, es cierto que el oxígeno está ahí presente siempre, porque pues es uno de los elementos químicos que hace posible la vida como la conocemos hoy en día. ¿Sí? Si el oxígeno se nos acaba, pues obviamente que moriríamos, eso es inevitable, ¿sí? Moriríamos porque nosotros estamos adaptados es para respirar oxígeno, no otros gases. Por eso algunas personas mueren por respirar otro tipo de gases. Por ejemplo, eh, en, las, en los campos de concentración nazis, lo que hacían con los presos, ¿cierto? Presos de guerra, o la mayoría pues de judíos, los que de pronto han visto documentales o películas del nazismo, de toda esta guerra mundial, en esos campos de concentración lo que hacían era, algunos de los presos de guerra, lo que hacían era colocarlos en algunas pues, habitaciones obviamente herméticamente cerradas, totalmente cerradas, y lo que hacían era inyectar en esa habitación un gas que es el sulfuro de hidrógeno. Ese sulfuro de hidrógeno, pues obviamente a medida que en la habitación se fuera terminando el oxígeno que había, se llenaba de sulfuro de hidrógeno y lo que la gente respiraba era ese sulfuro de hidrógeno. Es un gas que no tiene olor, pero obviamente que cuando el oxígeno de nuestros pulmones se terminan y empezamos a respirar un gas contaminante como ese, pues las personas morían. ¿Listo? Eso era lo que sucedía pues con algunos presos de guerra en ese entonces, ¿cierto? Otros, pues obviamente ustedes también de pronto han visto en los documentales, directamente los cremaban, los llevaban directamente a crematorios inmensos, directamente pues los cremaban, los quemaban como tal. Pero algunos era
con este tipo de gas. Entonces, ¿a qué voy con esto, chicos? Si nosotros estamos en un ambiente en el cual el oxígeno empiece a reducirse, pues nosotros vamos a tener dificultades respiratorias, y si realmente se acaba el oxígeno donde estemos, pues vamos a morir hasta, digamos, la última molécula de oxígeno que quede en nuestros pulmones. Digamos, esa es como funcionaría. Pero ¿de dónde sale o cómo funciona el ciclo? Entonces miremoslo acá. Por acá, digamos, buena parte del oxígeno está almacenada en los minerales oxidados de la corteza y del manto de la Tierra, llamada litosfera, ¿cierto? En la litosfera pues hay mucho oxígeno, pero no oxígeno gaseoso, que es el que nosotros respiramos, sino como minerales, como óxidos minerales, ¿cierto? Sin embargo, este oxígeno se une a las rocas y no puede ser utilizado por los seres vivos, por eso mismo, ¿sí? Puede ser utilizado por los seres vivos, pero si se hace todo un tratamiento químico, pero como tal en la naturaleza, el oxígeno que está como combinado como mineral en la tierra, nosotros no lo podemos usar, porque a nosotros nos sirve es cuando él está en estado gaseoso. Por acá, miremos, aquí dice, fitoplancton de flota en la superficie del océano. Hay algunos organismos que pueden ser similares a las algas, ¿sí? Pero se denominan fitoplancton, pero para que tengan una similitud son parecidos a las algas. Proporcionan una gran cantidad de oxígeno, ¿sí? Recuerden que uno de los procesos más importantes para la producción de oxígeno es la fotosíntesis, y este tipo de organismos que son vegetales producen, pues digamos, hacen todo el proceso de la fotosíntesis y producen una gran cantidad de oxígeno. Y ese oxígeno, pues obviamente, como es oxígeno gaseoso, ese sí nos beneficia a nosotros los seres humanos y pues en general a los seres vivos, ¿cierto? Los que respiran oxígeno. El oxígeno es usado por los animales, plantas, bacterias. Recuerden, hay algunas bacterias que viven con oxígeno, otras que no lo hacen, ¿sí? Otras que no viven con oxígeno. Bacterias, el fuego, la descomposición e incluso la oxidación de los metales. Digamos que el oxígeno es muy importante para, no solamente para nosotros o para los seres vivos en términos de su respiración, sino también para muchas otras procesos o fenómenos que ocurren en la naturaleza. Por ejemplo, el fuego, ¿cierto? Si no hay oxígeno, chicos, el fuego no existiría como lo conocemos. Usted puede tener, digamos, en su casa la candela, ¿cierto? Tienes la candela o los fósforos, y de su estufa usted puede prender el gas. Pero si el oxígeno no estuviera presente en nuestro medio ambiente, porque vuelvo y les digo, el oxígeno está ahí presente, está ahí, ¿listo? Nosotros no lo vemos porque no tenemos la capacidad, pues, visual para verlo, porque es una molécula demasiado pequeña, y no la sentimos porque también es una molécula que, por ser demasiado pequeña, pues su masa también es demasiado pequeña. Por ejemplo, si el oxígeno fuera del tamaño de una canica, por ejemplo, pues nosotros andaríamos siempre morados todo nuestro cuerpo, porque el oxígeno se está moviendo alrededor, pues, de todo el medio ambiente que nosotros conocemos o por donde nos movemos, él siempre está allí. Entonces vuelvo al ejemplo del fuego. Si el oxígeno no estuviera en nuestro medio ambiente, en nuestro entorno, el fuego como tal, o sea, la llama de nuestra estufa, nunca se podría prender, porque es necesario el oxígeno para que haya algo que en la química se llama combustión, ¿sí? Todo lo que requiere combustión, por ejemplo, si usted va a prender su automóvil, su motocicleta, y no existe el oxígeno, no está presente el oxígeno, nunca podría darse la combustión de la gasolina. Recuerden que la combustión de la gasolina es necesaria para que prendan los automotores o las fábricas o cualquier objeto que necesite ese proceso de combustión. Nosotros, en nuestro sistema, nosotros hacemos una combustión. Es muy similar a la combustión que hacen los automóviles, sin embargo, nosotros producimos otro tipo de gases, ¿cierto? Nosotros respiramos oxígeno y en nuestro sistema, en nuestro interior, ¿cierto? Y todos los seres vivos hacen un montón de procesos químicos muy complejos, pero que son necesarios para vivir, ¿sí? Por ejemplo, si usted esta mañana se tomó
un aguapanela, ¿cierto? Se come un pan, de pronto se come un huevo. Eso que entra a nuestro sistema en el proceso de la respiración, pues tiene que empezar a metabolizarse para que usted pueda obtener cierto grado de energía y pueda proporcionar algunas actividades, ¿sí? Si usted no lo hace, pues digamos ahí empieza el desgaste energético y se puede ver alterado ya sea nuestro rendimiento físico, nuestro sueño y bueno, otro tipo de aspectos importantes en nuestro diario vivir, ¿cierto? Que ya, digamos, ya sería un aspecto más médico o más físico. Listo, vamos por acá. Parte del oxígeno surge en la atmósfera cuando la luz solar descompone el agua. Entonces me voy a volver un momento acá, a esta diapositiva. Miremos que yo creo que la mayoría ya conoce la fórmula del agua, es H2O, ¿cierto? 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Lo que está diciendo ahí la diapositiva es que gran parte del oxígeno está en la atmósfera porque allá, recuerden que los ciclos biogeoquímicos no actúan independientemente, ¿sí? Yo no puedo ver el ciclo del oxígeno por aparte sin ver el ciclo del agua por aparte. O sea, están relacionados, ¿sí? Van de la mano. Ellos no están independientes porque están en la naturaleza. Están en los ecosistemas presentes siempre. O sea, siempre están ahí, funcionando. Entonces, lo que dice es, parte del oxígeno surge en la atmósfera cuando la luz solar descompone el agua. Como el agua es H2O, ahí hay un átomo de oxígeno. El agua, recuerden que está, pues, digamos, en la atmósfera, luego de que se evaporó del agua líquida, está arriba en las nubes, ¿cierto? Está en fase gaseosa, en estado gaseoso. Llega la luz solar, pues que tiene cierto grado energético importante y rompe la molécula de agua. Al romperla, pues separa el hidrógeno por un lado y el oxígeno por otro lado. Y ese oxígeno, pues digamos, es el que también llega a nuestro sistema o que está permanentemente en nuestro ambiente, porque esa reacción química que genera la luz solar, digamos, no se da cada hora, sino se da cada milisegundo, o sea, cada momento que nosotros estemos pensando, esa reacción se está dando en la atmósfera, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Vuelve y juega lo que les estaba diciendo ahora. Si eso se ve alterado por toda la contaminación atmosférica que hoy en día ya conocemos, producto de los vehículos, de las industrias, de pronto lo hablamos en alguna clase cuando estábamos en el colegio, producto de las heces de las reses. Ahí estamos hablando de ganado, de vacas, de cerdos, bueno, digamos que la mayoría de caballos, la mayoría de ese tipo de seres vivos. ¿Por qué? Porque ellos, al hacer sus necesidades fisiológicas, precisamente pues sus heces, expulsan gases, ¿sí? Expulsan gases. La mayoría de problemáticas ambientales que se han generado últimamente en términos atmosféricos se han producido por las reses, sobre todo las vacas, porque ellas tienen un sistema gastrointestinal bastante complejo y ellas, digamos, están expulsando gases, digamos que constantemente, ¿sí? Constantemente están expulsando gases. Y estos gases que ellas expulsan son demasiado tóxicos para la atmósfera, ¿sí? Es un gas que se denomina gas metano. Es uno de los gases que hace parte del gas natural. Imagínense eso. Ustedes saben, han escuchado de pronto noticias o han visto de pronto documentales en los cuales gente que ha dejado abierta la estufa, a veces pues por despistados, ¿cierto? O a veces pues por accidentes caseros, han amanecido muertos. ¿Por qué? Porque están respirando ese gas natural que está allí, ¿listo? Entonces, ese gas que expulsan las vacas, algunos cerdos, pues algunos caballos, ese gas pues ¿a dónde va a parar? Pues a la atmósfera. Todo gas va para arriba, va hacia la atmósfera. Y ese gas es demasiado contaminante. Entonces, claro, esos gases se
acumulan acá en esta parte atmosférica y hacen que este tipo de reacciones de las que estamos hablando ahora, que es para obtener oxígeno, a veces no se dé de la manera adecuada. Puede ser que nosotros en Colombia, como nosotros tenemos una posición, recuerden, como central en medio de todo el planeta Tierra, pues las condiciones sean diferentes. Pero si uno de pronto se va al polo, ¿sí? Al polo norte o al polo sur, o si de pronto se va a Nueva Zelanda, o si de pronto se va a la China o a Japón, o a otra parte del territorio global del planeta Tierra, las condiciones pueden ser muy diferentes a como nosotros las vivimos habitualmente, ¿cierto? Nosotros lo que podemos de pronto observar en términos de la contaminación atmosférica, no solamente el ciclo del oxígeno, sino el ciclo del agua, de los demás ciclos que vamos a ver, es que el calentamiento global es producto de toda esta contaminación atmosférica. Uno de pronto puede hablar con los abuelos o con gente mucho mayor de cómo eran más o menos el clima en Medellín o en el Valle de la Aburrá, en Bello. Yo que soy de Bogotá, por ejemplo, de Bogotá, y la gente mucho mayor le dice a uno, no, mire, hace unos 20, 30 años el clima era muy diferente, era mucho más fresco, inclusive pues habían zonas frías, mucho más templadas, y debido a toda esta contaminación atmosférica, que recuerden que no es que la contaminación atmosférica se produzca aquí en el Trapiche, en la primavera, sino que eso es cíclico también, ¿cierto? Porque eso depende también de los vientos de todo el planeta Tierra, no solamente del Valle de la Aburrá, de Colombia, sino recuerden que somos un ecosistema global y unas cosas repercuten a otras o afectan a otras, ¿listo? Entonces digamos que ese es como un cambio muy directo que nosotros podemos evidenciar, el cambio climático. Pero si uno pudiera hacer un análisis mucho más riguroso, pues se daría cuenta que todos estos gases de los cuales les he estado mencionando, los gases que producen las industrias, los gases que producen los vehículos, los gases que producen algunos animales, afectan directamente los ciclos biogeoquímicos y bueno, como estamos hablando del oxígeno, especialmente el del oxígeno. Listo, miremos por acá. La mayor parte del oxígeno disponible para nosotros proviene de la fotosíntesis, ya lo habíamos mencionado, ¿cierto? Realizada por las plantas terrestres y el fitoplancton que flota en la superficie del océano. Ya lo dije, es uno de los puntos del taller, pues está implicando la fotosíntesis, entonces pues espero que lo lean bien, que lo hagan bien, porque el proceso de la fotosíntesis es uno de los procesos más importantes con el fin de preservar todas las especies vivas que hay pues en nuestro planeta Tierra. Aquí pues obviamente están las plantas terrestres y ese proceso de la fotosíntesis produce oxígeno y bueno, y ahí empieza todo el ciclo. Entonces digamos que así lo podemos ver. Ya también hablamos de algunos factores que lo pueden alterar en términos de contaminantes. ¿Alguna duda acá, chicos? No creo. No, nada, ninguna. Bueno, miremos acá. Claro. Listo. Igual, recuerden, ahí tienen la sesión. Estoy hablando pues de muchas cosas, de muchos factores. Pueden volver a verla en el momento que deseen, porque eso queda en YouTube. Recuerden eso. Porque pues son temas a veces un poco complejos también. Listo, miremos este. Aquí voy a ampliar la diapositiva. Me dicen si sigue funcionando porque en algunas ocasiones la pantalla se va. Esta imagen está un poco más pequeña. ¿Sigue la imagen, muchachos? ¿O se fue? Sí, señor. Listo. Miremos este es el ciclo del carbono. Aquí, por ejemplo, empecemos por acá, por la parte donde está el petróleo, donde está la parte subterránea. Entonces hay petróleo y gas, ¿cierto? Dentro del petróleo, recuerden, el petróleo es un componente demasiado complejo, ¿sí? Por eso existen las refinerías, que son las que se encargan de separar todos los componentes que tiene el petróleo y aprovecharlo en diferentes cosas como por ejemplo la gasolina y el gas, que es como lo que más nosotros podemos relacionar, ¿no es cierto? Pero hay un montón de derivados del petróleo que se usan, ¿listo? Recuerden, el petróleo está pues
a unos profundidades bastante extremas, ¿cierto? ¿Y qué es el petróleo? ¿Alguien sabe qué es el petróleo, chicos? Es un combustible fósil. Es un combustible fósil. ¿Eso qué significa? ¿De dónde sale? ¿De dónde sale el petróleo? ¿De dónde De salió? la ¿Cómo se tierra. obtiene? ¿Cómo se De obtiene? los huesos de los dinosaurios. ¿Cómo? De los huesos de los dinosaurios. Ah, bueno. Por ahí, digamos que por ahí viene la cosa, ¿cierto? Es un combustible fósil, muy bien, ¿cierto? María Victoria dijo algo, pero no la escuché bien. Ah, bueno, de la tierra, dijo ella, bueno, está ahí, pues en la tierra. Y Mauricio dijo como la palabra clave, ¿cierto? Luego de un montón de millones de años, se produce el petróleo debido a ¿qué? A todo ese material que había de los dinosaurios y no solamente de los huesos y de pronto pues de toda la parte muscular, sino también Los de la gases. parte vegetal, ¿cierto? Árboles y demás se depositaron muy adentro de la Tierra a unas grandes temperaturas y a unas grandes presiones y eso fue lo que produjo eso que hoy conocemos como petróleo, que el ser humano lo utiliza, como lo estábamos diciendo ahora, en diferentes industrias y de diferentes maneras. Pero quizás lo que más es importante para nosotros, lo que les decía ahora, gasolina, gas, y de ahí pues todo lo que tiene que ver con energía que no es renovable, o sea que en algún momento se va a terminar, en algún momento se va a acabar. Sabemos que el petróleo no solamente nos podemos centrar en la parte química, sino también en toda una parte histórica y en una parte económica bien importante, que eso también sería chévere que de pronto en algún momento, si hay espacios, lo preguntaran a los profes de sociales, ¿cierto? Cómo el petróleo pues ha influenciado de diferentes guerras, diferentes aspectos, no solamente en Colombia, sino a nivel general. En Colombia, pues sí, hay algunas reservas de petróleo importantes, principalmente están hacia la parte de Barranca Bermeja, que es hacia el Santander, ¿sí? Hacia el departamento de Santander. Hay unas buenas petroleras allí, entonces es importante, nosotros tenemos algunas reservas, pero digamos los países que no la tienen, pues lo que hacen es decirle a otros que sí tienen que les vendan. Y eso es lo que se genera allí, ¿cierto? Hay unos países petroleros muy importantes como Venezuela, aquí en Latinoamérica, como toda la parte de Arabia, Arabia, Irak, hay una parte petrolera bien importante. Y se cree, eso han sido unos estudios recientes, que en el Polo Norte hay una parte muy importante de petróleo, pero que es muy difícil acceder, porque es muy difícil llegar hasta allá en términos pues de montar toda la refinería y extraer todo lo que hay allí. Ustedes de pronto han visto en películas también que hay algunas refinerías que se plantan o que existen en medio del mar, porque digamos, recuerden que el mar, pues sí, esa agua está en la superficie, pero de ahí hacia abajo también hay un montón de litosfera o de tierra y de minerales que hay que penetrar en términos de toda esta estructura, digamos que se ve aquí muy sencilla, pero digamos estas estructuras que deben penetrar la tierra para empezar a extraer el petróleo. Entonces, digamos, es un proceso complejo, montar una refinería, eso es un montón de dinero, pero así existe y es una de las fuentes importantes en el ciclo del carbono, el petróleo, ¿listo? Ya más o menos tenemos una idea muy general de dónde proviene. Entonces acá está, ¿cierto? La combustión de los combustibles fósiles y digamos que de ahí uno puede hacer un análisis empatando con lo que ahorita estábamos hablando en el ciclo del oxígeno y del agua, que con esta combustión de combustibles fósiles, como por ejemplo la gasolina, pues ahí empieza todo un ciclo de contaminación, de todos los ciclos. Recuerden que los ciclos no están separados. Nosotros lo vemos separados pues para entenderlos un poco mejor, pero todos confluyen, todos están unidos entre sí. ¿Listo? Entonces, por acá, la combustión de combustibles fósiles, ya sabemos, por ejemplo, como la gasolina, por ejemplo, como el gas natural que nosotros utilizamos en nuestros hogares, quema de bosques, combustible vegetal y desechos orgánicos,
si hay una quema de bosques, pues digamos todo lo que sea una quema. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos quemado una hoja de papel. Cuando quemamos una hoja de papel, pues sabemos que ahí se está produciendo algunos gases, ¿cierto? Esos gases son dióxido de carbono y monóxido de carbono. Pues ahí se están produciendo, acá están las fórmulas, miren, CO2, dióxido de carbono, CO, monóxido de carbono. Ahí se están produciendo esos gases en un ejemplo muy sencillo como quemar una hoja. Pero claro, transportemos eso a un bosque, ¿sí? Donde están haciendo la tala y donde están haciendo la quema. Listo, ahí se produce también carbono, pero ¿cuál es la parte perjudicial de eso? Toda la contaminación atmosférica que se produce. ¿Listo? Entonces, fijémonos ahí. Acá pues, nos dice que en la atmósfera se produce CO2 por toda esta quema. Se produce algunas trazas, o sea, algo muy pequeño de metano. Esta es la fórmula química del metano, que era del gas que estábamos hablando, que producen especialmente las vacas, el ganado vacuno, en sus heces o en sus gases habitualmente, y son gases muy contaminantes que se conocen, de pronto ustedes los han escuchado nombrar como gases de efecto invernadero, que son los que a la vez producen todo ese cambio climático, producen lluvia ácida y, bueno, otro montón de aspectos que más adelante los vamos a tocar. Está la fotosíntesis, obviamente, en la fotosíntesis es importante el carbono porque está allí, ¿cierto? Respiración y descomposición, fotosíntesis en las cadenas alimenticias acuáticas. Las cadenas alimenticias acuáticas, pues también se genera el carbono. Y recuerden que también es muy importante y no lo he nombrado, el carbono es uno de los elementos fundamentales de los seres vivos y de nosotros los seres humanos, ¿sí? Necesitamos el oxígeno, pero el gran porcentaje de elementos de nuestro cuerpo es el carbono. Bueno, chicos, a ver, ¿qué horas son? Son las 9:35. Vamos a salirnos así como ayer. Entramos de nuevo a las 9:40 porque ya me va a cancelar esto para despedirnos. ¿Listo? Entonces a las 9:40 los espero de nuevo y terminamos esta parte. ¿Listo? Profe, Sí, señor. ¿usted ya dijo las notas o no? No, las notas no porque todavía no he calificado. Dije fue quienes ya entregaron hasta el día de ayer. Bueno, sí le llegó. Sí, señor. Bueno. Listo, ya nos vemos entonces. Desconéctense y ya nos vemos ahorita entonces.